La propiedad física que caracteriza la resistencia a fluir, hemos dicho que es la viscosidad. Entonces, para nosotros es importante conocer la viscosidad de un fluido. Esta varía con la temperatura, como les he dicho, ¿no? Hay fluidos que son sumamente viscosos y por esa característica que tienen son muy difíciles de transportar. Entonces yo tengo que aplicar temperatura para que se pueda transportar con mayor facilidad, ¿no? Primero se debe establecer la ley de Newton de la viscosidad, que estará en función de las condiciones y de la naturaleza del fluido, ¿no? Por eso es que los fluidos deben cumplir con la ley de Newton, que vamos a ver más adelante, que es la ley de Newton, ¿no? Existen fluidos que cumplen con la ley de Newton y fluidos no newtonianos a los que no es aplicable la ley de la viscosidad de Newton. Entonces, ¿cuándo un fluido es newtoniano? Un fluido es newtoniano cuando cumple con la ley de Newton. ¿Y qué dice la ley de Newton? Dice que a una temperatura fija su viscosidad no cambia, se mantiene constante, ¿no? Esta propiedad que tienen algunos fluidos es importante al momento o se utiliza como dato importante al momento de resolver los ejercicios. ¿Cuáles son este tipo de fluidos? Son el agua, el aceite, bueno, no el aceite de los carros no entraría acá, porque ellos son más viscosos, la gasolina, el alcohol, ¿no? La glicerina, que son todavía sustancias o fluidos que no tienen mucha viscosidad y pertenecen a los newtonianos porque su viscosidad no cambia, se mantiene constante. Y los no newtonianos son aquellos cuya viscosidad varía con la temperatura, es decir, que la viscosidad no se mantiene constante. Estos se clasifican en fluidos pseudoplásticos, por ejemplo, los geles para el cabello, los fluidos dilatantes y los fluidos o los plásticos de Bickham, ¿no? Estos son los que entran a este grupo, ¿no? Tarea para ustedes, chicos. Ustedes van a investigar sobre los fluidos pseudoplásticos, cuáles son, qué características tienen. Ahorita voy a mandar la tarea para no olvidarnos al grupo de WhatsApp, ¿ya? Investigar sobre los fluidos pseudoplásticos, fluidos dilatantes, fluidos dilatantes, caramba. Me lo cambia el corrector aquí. Y ahora sí. Fluidos dilatantes y plásticos de Bickham. De Bickham. Bickham. Ya. ¿Qué son? Sus características y ejemplos. Ya, ahí está, la tarea al grupo.
¿Ya? Entonces ustedes van a investigar eso. ¿Cuáles son los pseudoplásticos? ¿Qué son los pseudoplásticos? Los fluidos dilatantes y los plásticos de Bigman. ¿Cuáles son sus características o principios físicos? ¿Cómo actúan ellos? ¿No? Y ejemplos, como pueden poner ahí en los pseudoplásticos, yo les he puesto, por ejemplo, el gel del cabello, cuál es su característica, ¿no? Entonces, ustedes van a investigar eso. Ya. ¿Qué dice la ley de Newton de la viscosidad, chicos? La ley de Newton la ley de viscosidad de Newton establece que la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia, ¿no? Esto es importante. Esta formulita de acá es clave para que ustedes la vayan colocando en su formulario, ¿no? Esta que estoy encerrando. Entonces, fíjense que este es una tubería o el lugar por donde va a circular el fluido. El fluido circula inicialmente cuando está en reposo, no va a haber transferencia del fluido, ¿no? Pero fíjense que el fluido va a circular por esa dirección, en esa dirección, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, si ustedes se pueden fijar, en la placa inferior va a empezar a haber movimiento del fluido y va a ir aumentando hasta que la velocidad igual es mucho más, va a ir aumentando la velocidad y el fluido se va a transportar con mayor facilidad, ¿no? Y acá en un tiempo determinado. Pero ustedes pueden ver que acá hay una altura, acá está Y, ¿no? Y la velocidad, bueno, que está en este sentido, ¿no? Porque se está transportando el fluido, ¿no? De ahí sale esta fórmula. La fuerza que se le aplique por unidad de área es igual a la viscosidad por la velocidad y la distancia, ¿no? Entonces, de ahí sale esa fórmula para nosotros ocuparla después, ¿no? Esta ecuación establece, o esta ecuación se puede transformar también, o en realidad se establece que hay una fuerza cortante por unidad de área y es proporcional al gradiente de la velocidad. A menudo a esto se conoce como la ley de la viscosidad de Newton. Esta fuerza por área se convierte en una fuerza cortante, que se la simboliza con tau desde Y hasta X, porque en el eje de las X se ve el esfuerzo cortante, ¿no? Va a ser igual al gradiente, o sea, va a ser igual a la viscosidad, pero al gradiente negativo de la velocidad por el gradiente de la altura, ¿no? El signo menos nos indica, este signo menos de acá, nos indica que la fuerza de la viscosidad sobre el fluido que se mueve más rápido es opuesta a la dirección de su movimiento. Solamente eso, ¿no? No quiere decir que hay una viscosidad negativa, sino quiere decir que esto es en valor absoluto. Ese signo solo nos indica eso, que la viscosidad del fluido o la fuerza de la viscosidad es opuesta a la dirección en el que se está moviendo el fluido, ¿no? La ley de Newton, chicos, se ajusta bien a los gases y líquidos, siempre que la velocidad no sea demasiado alta. Cuando se cumple la ley de Newton, tenemos un flujo laminar, ¿no? Entonces, fíjense, esto es clave. Solo en fluidos o aquellos que cumplen con un flujo laminar pueden o se los considera o aplican para cumplir lo que es la ley de Newton. Pero si la velocidad del fluido va aumentando y es mucho más alta, el flujo ya se va a volver turbulento.
entonces esta ecuación ya no es válida para resolver ejercicios, ¿no? Esto a tomarlo en cuenta cuando por lo general cuando tenemos un fluido laminar y cuando es turbulento, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el flujo laminar es un fluido, ¿cómo se llama? Lento, va en una misma dirección. Por ejemplo, si ustedes tienen acá la tubería, ¿no? El fluido es lento y va en un mismo sentido, ¿no? Así. Las flechitas. Ay, perdón. ¿No? Entonces, ustedes pueden controlar este fluido, ¿no? Cuando es caótico, a veces el fluido, miren, una línea puede ir recta y la otra puede venir en contracorriente. Y la otra volver recta, ¿no? Y esto hace que el fluido se choque, las moléculas se choquen con el mismo fluido y pueden ocasionar que el flujo se haga más rápido, caótico, turbulento, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Cuando, por ejemplo, en el grifo, nosotros en la casa, cuando abrimos despacio el grifo, ¿no? El flujo es uniforme, va cayendo el chorrito de manera uniforme, rectito, ¿no ve? Pero si abrimos más fuerte, y a veces los grifos tienen el diámetro de la salida un poco grande, ¿no? Más grande, digamos así. Entonces, como abro fuerte el grifo y el agua se empieza a dispersar hasta más, alcanzando más área, ¿no ve? Entonces, ese, por ejemplo, también es un flujo caótico, ¿no? Entonces, muy rápido. Entonces, ese ya es un flujo turbulento. Esos son los ejemplos que les puedo dar en cuanto a los fluidos, ¿ya? Bien. Ya, para representar la viscosidad de un fluido, dividimos por su densidad, masa por unidad de volumen, y esto se llama la viscosidad cinemática. Entonces, para nosotros, esta de acá es la viscosidad cinemática. Y esta de acá es la viscosidad dinámica. Ya. Antes voy a sacar la lista, un ratito voy a dejar de compartir y voy a sacar la lista. Me imagino que ya todos han escrito su nombre y su registro antes de que se corte. Ya. Entonces, para nosotros esta es la viscosidad cinemática y esta otra de acá es la viscosidad dinámica. Para encontrar la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido entre la densidad del fluido. Acá vamos a exponer algunos comentarios sobre las unidades de las cantidades que se han definido. Por ejemplo, este símbolo, cuando ustedes encuentren, tiene unidades para nombrar qué unidades van a tener, ¿no? Entonces, en el sistema internacional, para nosotros, el esfuerzo cortante, ¿en qué unidades vamos a tener? En Newton sobre metro cuadrado. O eso también es lo mismo que decir Pascal,
La velocidad, ¿en qué vamos a tener? En metros sobre segundo. Y la altura la vamos a tener en metros. De modo que si ustedes aplican, digamos, vemos las unidades, el esfuerzo cortante de la viscosidad, Pascal, metro sobre segundo, esto es metro a la -1, porque como está acá abajo, arriba sube con signo negativo, ¿no? Entonces, las unidades son pascales sobre segundo, ¿no? O Newton por metro, Newton sobre metro por segundo. Estas son las unidades de la viscosidad. Ahí. Ya. ¿Qué más? Acá hay una tablita, que esto también está en el libro, que ahí están las diferentes, un resumen de todas las unidades para los diferentes tipos de sistemas, en el sistema internacional, en el sistema CGS, en el sistema inglés, ¿no? En qué unidades se van a trabajar. Y eso también va a estar en función de los datos que nos den en el ejercicio, ¿no? Acá también hay otra tablita donde ya vienen algunas propiedades de o alguna viscosidad de algunos elementos, ¿no? Tenemos la viscosidad del agua y del aire a una atmósfera de presión, por ejemplo, a 0, a 20, 40, 100 grados centígrados, vamos viendo que la viscosidad, miren, a medida que aumenta la temperatura, en el caso del agua, por ejemplo, la viscosidad va disminuyendo. Entonces, mientras menos es la viscosidad, más fácil es de transportar, ¿no? Entonces, por eso la temperatura es clave. Y acá hay algunas viscosidades de algunos líquidos y gases a presión atmosférica, ¿no? Y acá en esta otra tablita tenemos ya la viscosidad de algunos metales. Cabe hacer notar que en las tablas que vemos para los gases a baja densidad, la viscosidad aumenta con la temperatura y en los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Es lo que les decía, ¿no ven? Y acá hay un ejemplito. Calcular la densidad del flujo de cantidad de movimiento en estado estacionario en libra fuerza sobre pie cuadrado cuando la velocidad de la placa inferior es un pie sobre segundo en la dirección positiva, en la dirección X positiva, y la separación de las fases es de 0,01 pies. Y la viscosidad del fluido es 0,07 centipoise, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, chicos? Lo único que hacemos es colocar la fórmula, ¿no? Para encontrar el esfuerzo constante o la fuerza. Y sabemos que es igual a menos la viscosidad por el diferencial de la velocidad por el diferencial de Y, ¿no? Antes de eso voy a analizar qué tengo de dato. Yo, por ejemplo, acá me dan de dato la viscosidad, pero este dato no lo conozco. Y yo lo que hago es aplicar el diferencial de la velocidad por el diferencial de la altura. Me están dando de dato y como me dicen acá que es en dirección opuesta, en dirección X positiva, entonces yo la voy a poner como que está yendo en esa dirección, pero con signo negativo. Tengo la velocidad que me dan de dato, tengo la altura y lo único que hago es encontrar esta variable o estas variables, ¿no? La división. Luego, como ya he encontrado eso y me dan la viscosidad, aquí la viscosidad me dicen que es 0,7, esta ya la tengo que transformar a libra fuerza por segundo pie cuadrado y eso después lo reemplazo acá y encuentro el esfuerzo cortante multiplicado, este menos con este menos se va a volver más. Esto está en, ¿qué me queda acá? Solo me queda segundo, porque miren, acá pie con este pie se anula, solo queda segundo. Acá, este segundo se va a anular con este de acá, y me va a dar que la fuerza es 1,462 por 10 a la menos 2 libra fuerza sobre pie cuadrado, ¿no? Este es un ejercicio sencillito para
que ustedes lo tomen en cuenta. Acá hay otro. Aquí hay algunas unidades en el sistema Georgi, el esfuerzo constante. Acá también hay un factor que es el factor gravitacional de conversión que está expresado en estas unidades, ¿no? Y kilogramo metro sobre kilogramo fuerza es para cuando ustedes tengan que encontrar el esfuerzo cortante. Por ejemplo, acá nos da libra fuerza. Y si yo quiero este resultado llevarlo a libra masa, entonces tengo que utilizar el factor gravitacional, ¿no? Y la puedo convertir, miren, kilogramo fuerza y lo llevo a kilogramo masa. Ahora, si está en kilogramo masa, lo puedo llevar a kilogramo fuerza aplicando este factor gravitacional, ¿no? Acá vamos a quedar, chicos, porque hasta acá he preparado este tema, ¿no? Entonces, esto simplemente es para el factor gravitacional, simplemente para convertir y expresar, ya sea en kilogramo masa o en kilogramo fuerza, ¿ya? Con Junior van a hacer algunos ejercicios para que vayan practicando, ¿no? O de repente ya han pasado, creo, una clase con él, ¿no? Falta un minuto para que se corte. Acá vamos a quedar y nos vemos el día viernes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? En realidad ahorita solo es introducción. María Yoli, ¿quería preguntar algo? Sí, buen día. Y eso, la tarea va a ser como tipo Nutri, que se lo vamos a enviar a su correo. Al correo. Sí, mejor yo le voy a pedir a Junior que le manden que él mande su correo para que él me lo pone en orden y después ya me envía él. Se lo voy a mandar, le voy a decir a Junior que les mande su correo para que le manden a él, para que no se sature tanto el mío, ¿ya? Ok, y tipo tenemos tiempo hasta lunes que Hasta el viene. otro lunes. Bueno, he dado la tarea hoy lunes hasta el otro lunes. Ok, gracias, hija. ¿Ya? Bien, chicos, que estén bien, cuídense. Nos vemos viernes. Nos vemos, hija, chao. Hasta luego. Chao, chicos.